Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Vladimir y Punto. Nuestro entrevistado de hoy es Luis Eduardo Martínez, quien es diputado a la Asamblea Nacional, jefe de la bancada de Acción Democrática en el Parlamento, fue gobernador del estado Monagas, nacido en el estado de Aragua, aunque su acento es totalmente oriental. Así que le damos la más cordial bienvenida a Luis Eduardo Martínez. Bienvenido, Luis Eduardo, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Vladimir, y sobre todo por esa presentación tan entretenida. Bueno, Luis Eduardo, te voy a hacer una pregunta que yo sé que te han hecho muchas veces, pero vamos a comenzar por ahí, a riesgo de cualquier cosa. ¿Por qué es que a ti te dicen el burro Martínez? Yo te respondí una vez en Vladimir a la una y si quieres buscar el video, lo voy a poner. Ahora, cuando te dicen así, cuando te decían así en Monaga, ¿tú lo tomabas a bien, lo tomabas a mal? ¿Cómo lo tomabas? ¿O cómo lo tomas? No, absolutamente bien, porque y ahora hablando seriamente, cualquier político americano te diría que uno de los símbolos de los estadounidenses es precisamente el burro, un animador, consecuente, que no se cansa, además muy leal, de tal manera que las cualidades que exhibe cualquier espécimen de esa naturaleza son dignas. Ahora, fíjate, Luis Eduardo, la fauna política. En este momento hay mucho de la fauna política, así como el burro, están los alacranes, hay otros animales. ¿A qué animales le temes tú en la política? Está el tigre, que también hizo mucho en la política venezolana. ¿A qué animal le temes tú en la política? Está retirado. No, 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 en este Sí. momento, de verdad que a ninguno, porque creo que cualquiera tiene la oportunidad de dar las cualidades que exhibe todo animal. Si sumamos todas esas cualidades, seguramente podemos hacer algo bueno en Venezuela y particularmente la política venezolana que está digamos, llena de esperanza de que las cosas mejoren. Eduardo, ¿por qué tú fuiste gobernador del estado Monaga? ¿Cómo llegaste tú a Monaga? ¿Por qué no hiciste carrera en el estado de Aragua, donde naciste? Mira, cuando estudiaba el último trimestre de quinto año de bachillerato en el Liceo Óptico Daci en Maracay, bueno, como todos hemos pasado alguna vez, me inscribí en el Consejo Nacional de Universidades y entonces quería estudiar ingeniería del petróleo. Mi primera opción era la Universidad Central, mi segunda opción la Universidad del Zulia y finalmente, porque tenía que llenar la casilla, la Universidad de Oriente. Bueno, y un buen día leyendo las asignaciones de la OPSU, descubrí que me habían asignado a la Universidad de Oriente y de entre los varios núcleos a Maturín, de tal manera que yo llegué a Monagas por el azar. Y bueno, de verdad que agradezco muchísimo a Dios esa gran oportunidad que me dio de vivir, de trabajar, de crecer, de hacer una familia en Monagas. Han sido años bien fructíferos. Ahora, otra vez el azar me devuelve a Aragua, a mi estado natal, donde tengo la oportunidad este año, los próximos años, de servirle como parlamentario. ¿Cómo llegas tú al mundo académico, a ser rector de universidades, a meterte en ese mundo sin soltar la política? Luis Eduardo, ¿cómo hiciste? No, bueno, es que mi trayectoria en el quehacer político parte del quehacer universitario. Yo tuve la oportunidad de ejercer como electo representante estudiantil, al Consejo de Coordinación de mi escuela, posteriormente al Consejo del Núcleo, que equivale a un Consejo de Facultad, posteriormente al Consejo Universitario en representación de los estudiantes. Y cuando me graduó, empecé a desempeñarme como representante de los egresados, también en el Consejo Universitario de la Universidad de Oriente. Posteriormente, cuando salgo de la gobernación del Estado de Monaga, fui a cursar un posgrado, terminando siendo dos, y en ese momento, cuando ya culminaba mi segundo posgrado, los promotores de la Universidad Gran Mariscal de Ayacucho, que estaban en busca de refrescar la conducción de la universidad, me invitaron a incorporarme y me incorporé de eso hace ya 18 años. Empecé como vicerrector de la Universidad Gran Mariscal de Ayacucho. Posteriormente, en una alianza con la Universidad Tecnológica del Centro, pasé a desempeñarme en el vicerrectorado administrativo y luego, cuando después de 17 años el rector fundador se retira, consideraron los miembros del Consejo Superior que yo era la mejor opción para rector. Y simultáneamente fundamos una universidad, la familia Massa en los Estados Unidos, de la cual hoy ya se cumplen 15 años de existencia y la que me he venido también desempeñando en cargos directivos. De verdad que fue un tránsito natural, pero además
que para mí me ha llenado muchísimo. Ahora fíjate, Eduardo, interesante también hablar un poco sobre tu salida de la gobernación del estado de Monagas. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué sale de la gobernación de Monagas como saliste? ¿Qué pasó allí finalmente, después de tantos años? ¿Cuál es la verdad de todo eso? ¿Qué había Bueno, la verdad verdadera es que estaba quebrantado de salud, tenía problemas importantes, estuve incluso hospitalizado en un par de ocasiones y la conclusión era que tenía que dedicarme a recuperar la salud. Faltaban apenas 2 meses, 3 meses, no más, para culminar mi gestión como gobernador del estado de Monagas y entonces tomé la decisión, familia, de privilegiar precisamente la recuperación de mi salud. Una carta formal de renuncia dirigida a la entonces Asamblea Legislativa y el secretario general de gobierno quedó encargado en ese momento del Ejecutivo Regional. Una vez que terminé mi gestión, presenté mis cuentas, por cierto, ninguna de las cuales fue objetada, me dediqué a hacer uno después de un posgrado y posteriormente me incorporé a la vida universitaria. ¿Nunca te persiguió el chavismo? No, ¿y por qué tenía que hacerlo? Es decir, yo culminé mi gestión, entregué mi memoria y cuenta al entonces Consejo Legislativo y a la Contraloría General del Estado, la Contraloría General de la República, presenté mi declaración jurada de patrimonio y cada uno de esos actos terminó con los respectivos cierres. Yo tengo bien guardado el cierre de la Asamblea Legislativa del Estado, de la Contraloría General del Estado, de la Contraloría General de la República, de la declaración de patrimonio, de tal manera que no tenían por qué tomar ningún tipo de decisión contra mí, porque allí estaban las cuentas claras. Han pasado casi 18 años y nunca se ha hecho ni una sola objeción. Ahí hay un hecho interesante, por cierto, y yo quiero reconocer, pasado el tiempo, quienes me acompañaron en la gobernación del estado de Monagas, que ni uno solo de los funcionarios que trabajaron conmigo durante varios años, su gestión fue cuestionada por la Contraloría General de la República de entonces y de todos estos años. Es decir, han tenido suficiente tiempo para escudriñar en nuestra gestión y nunca ha habido ningún. Ahora, Luis Eduardo, tú llegaste a Acción Democrática muy joven, ¿verdad? Me imagino que tú comenzaste en la juventud de Acción Democrática, es así, ¿verdad? O no, cumplió 18 años cuando empecé a militar en la Acción Democrática. ¿Llegaste de la mano de Alfarucero? ¿Quién fue tu lazarillo en AD? ¿Cómo llegaste tú allí? Bueno, en realidad llegué junto con un grupo de muchachos. Estábamos iniciando estudios en la universidad. Había en ese momento un entusiasmo porque estaban próximas unas elecciones estudiantiles y uno de nuestros profesores, bueno, que era el secretario general de Acción Democrática en Monagas y realmente fue el gobernador que me entregó a mí el despacho, el ingeniero Guillermo Cal, nos entusiasmó, nos invitó a visitar la Casa de Acción Democrática y allá fuimos. Nos gustó el ambiente de familia, el ambiente de verdadera hermandad, y así fuimos un grupo de amigos incorporados a Acción Democrática. Un año después aproximadamente tuvimos la oportunidad de conocer a Luis Alfaro, que en ese entonces era una verdadera leyenda tanto en Monagas como en el país. ¿Qué extraña de Luis Alfarucero? Del caudillo. Mira, no, yo diría que el quehacer político venezolano debería extrañar su seriedad, su responsabilidad, su honestidad, su puntualidad, su disciplina para el trabajo y su entrega en favor de las mejores causas. No sé cuál fue la historia final de Alfaro, pero siempre he afirmado, lo ratifico, que Venezuela se perdió un extraordinario presidente que pudo ser. ¿Quién es el Alfaro de AD hoy? ¿O hay varios Alfaros? No los hay, no los hay. No los hay. Hay líderes que reúnen condiciones extraordinarias, pero ninguno reúne la totalidad de las condiciones que en su momento exigió Alfaro. Por eso fue que pudo ejercer durante tantos años una ascendencia importante sobre los cuadros partidos. ¿Cómo te sientes tú en medio de la situación que vive Acción Democrática hoy, Luis Eduardo? Está el partido prácticamente dividido, tiene dos cabezas allí, uno por un lado Bernabé Gutiérrez, por el otro lado Henry Ramos Ayub, y bueno, tú estás en el ala que dirige Bernabé Gutiérrez, pero
¿Cómo sientes tú, digamos ya como persona que compartió tantos años con Henry Ramos y también con el propio Bernabé, cómo sientes tú esa disputa interna? ¿Qué efecto ha generado en ti? Como muchos venezolanos que somos hijos de padres que se han separado. O sea, lamentablemente mi papá, sí, lamentablemente mi papá y mi mamá se separaron cuando yo era un niño. Entonces, yo los quería los dos, los amaba los dos. Mi respeto era por los dos. Y los dos yo los había visto durante muchos años enamorados. Y de repente un buen día se produjo la ruptura. Es un poco esa sensación y seguramente la sensación de muchos amigos. Me acostumbré a ver a Bernabé junto con Henry, a Henry junto con Bernabé, uno al lado del otro. Bueno, y de repente, porque tuvieron visiones diferentes de cómo enfocar un objetivo común, se produjo esta situación que yo todavía tengo la esperanza. Otra vez, así como cuando el niño pasan los años y siempre dice, oye, mi papá va a regresar con mi mamá va a regresar con mi papá, yo todavía tengo la esperanza de que más temprano que tarde se produzca un reencuentro, porque reitero, los objetivos son comunes, la militancia es común, son demasiados años construyendo un proyecto tan importante como el que ahora cumple 80 años, porque la democrática está por cumplir 80 años. Ahora, yo no te voy a preguntar ahí quién hace el rol de papá ni quién hace el rol de mamá en esa relación, porque no me cabe preguntarte eso. No sé si tú tienes algo que decir al respecto, pero ¿eso es un divorcio a tu manera de ver o simplemente una separación de cuerpo que se puede resolver? ¿Qué crees tú? Pero te repito, como cualquier niño cuyos padres se separan, yo confío en que sea una separación temporal y que más temprano que tarde vuelvan a encontrarse y volverlos a ver juntos, abrazados, como lo vimos durante tantos años. Mira, yo recuerdo una oportunidad, Henry Ramos nos contó delante de Bernabé, estaban los dos juntos, porque le estaban en carro, le pasaban largas horas en carretera, y entonces le dijimos que esto era un gravísimo peligro, que estaban corriendo un grave riesgo, que qué pasaría si un día tenían un accidente. Entonces Henry Ramos dijo algo así como, mire compañero, yo estoy seguro que si un día manejando Bernabé nos vamos por un barranco, nos volteamos, antes que lleguemos abajo, ya hay un montón de dirigentes ocupando nuestros puestos. De tal manera de que lo abordó así o lo señaló así fundamentalmente porque sugerimos que no podían pasar tantas horas en carretera. Ellos recorrieron a Venezuela una y otra vez. Ellos saben que es así lo que estoy diciendo. De tal manera que, como el niño reitero, sus padres se separaron, sigo confiando en que habrá más temprano que tarde un recuerdo. Ajá, pero ven acá. Suele ocurrir que además, cuando... Además hay muchos hermanos por allí. Sí, pero fíjate algo. Tú sabes que cuando se separa una pareja, bueno, uno de los hijos viven con la mamá o con el papá, pero por lo general se mantiene contacto entre el que vive con la mamá y el que vive con el papá y el hijo que no está viviendo con el papá. Tú, por ejemplo, llamas a la otra parte de esa relación, tienes contacto con Henry, hablas con él. Nosotros entre nuestros hermanos nos mantenemos en contacto. Yo para asistir a esta reunión contigo virtual tuve que decirle a un hermano que está viviendo en la otra casa que me esperara, que lo llamamos más tarde. De verdad que los contactos siguen y tienen que seguir. En concreto, ¿tú has logrado establecer alguna comunicación, restablecer la comunicación con Henry Ramos Ayub? ¿Hay soluciones al conflicto interno de AD en esta perspectiva? Bueno, en los actuales momentos tenemos contacto frecuente con quienes son nuestros amigos que están ahora con una visión diferente, pero que cada día empieza a ser común. De tal manera que yo tengo esa cierta que en el corto plazo pueda restablecerse esa fraternidad que existe entre nosotros. Y nos esforzamos por ello. Tengo la absoluta seguridad de que nos dedicamos a eso. Una gran fe de que pronto, para el 80 aniversario, estemos todos juntos celebrando. Tengo la información, no sé si eso es verdad, de que se está conversando sobre la posibilidad de que se cuenten los dos grupos de AD en las próximas elecciones parlamentarias y el que saque más votos se queda con la tarjeta. ¿Eso es verdad? Mira, en la decisión que en su momento tomó el Tribunal Supremo de Justicia, de que Acción Democrática tiene que convocar a un proceso electoral interno para la actualización de sus cuadros directivos. Es decir, en algún momento, en las próximas semanas, meses, se debe convocar ese proceso y todo aquel que milite en Acción Democrática tiene derecho a
yo espero la oportunidad para que todos aquellos que se sienten adecos, tenemos el término que nos caracteriza, concurra y deje que la base del partido haga la mejor selección. Ahora, Luis Eduardo, fíjate, también hay otro punto, el Consejo Nacional Electoral. ¿Cómo está la cosa para la selección de un CNE? ¿Vamos a tener realmente un CNE que la gente lo vea de manera distinto, confiable, tragable, digerible, cualquiera de estos términos? Potable es el término que utilizaron muchos americanos europeos en reuniones que sostuvimos hace poco. En eso estamos haciendo un gran esfuerzo. Como ya sabes, se seleccionaron 113 venezolanos que reúnen las condiciones exigidas, credenciales académicas, experiencia laboral, y unos en el sector privado, otros en el sector público. De ellos, en los próximos días nos corresponderá seleccionar 5 rectores principales y 10 rectores suplentes. Yo soy de los que he venido insistiendo, fundamentalmente porque hemos tenido la oportunidad de conversar largamente con factores externos, que tanto interno como externamente Venezuela necesita un Consejo Nacional Electoral que genere confianza, que haga posible la participación no solamente de los candidatos, sino también de los electores. Si no somos capaces de estructurar un CNE que dé confianza, lamentablemente vamos a seguir con este vía crucis donde la estabilidad política no se logra. Y no hay alternativa distinta a lograrla que por la vía electoral. Pero eso requiere, insisto, un CNE que genere confianza. Mira, Luis Eduardo, en este tiempo en la Asamblea Nacional has hecho buenos amigos en el chavismo. Sí, como no, pero no en este tiempo, desde siempre. Si hay algo que yo entendí hace muchos años, de que no podemos ser enemigos en el quehacer político, podemos tener adversarios, pero si hay algo que puede ayudar en mucho es la capacidad de tener amigos en cada una de las tiendas que se montan en Venezuela, mucho más en el Parlamento, donde convivimos horas y horas, a pesar del COVID. Así es. Ahora, por ejemplo, con Jorge Rodríguez, ¿cómo es la relación personal con Jorge Rodríguez? Es de respeto, de muchísimo respeto, es también de una coincidencia de opiniones en cuanto a la necesidad de encontrar soluciones para Venezuela dialogando, reconciliándonos en paz. Es también de aprecio que surge del trato diario y es también de coincidencia en la necesidad de que el mañana de los venezolanos sea mejor. ¿Lo que te resultó él como persona se parece a lo que tú pensabas de él antes de entrar a la Asamblea? Mira, como estamos aquí entre amigos, tú, yo, tu esposa y todos los que nos están viendo y escuchando, no, o sea, haber dicho algo distinto no es cierto, pero quiero decir que en el caso de él y muchos más, me he sorprendido gratamente y estoy convencido de que en buena medida eso es lo que hace falta en Venezuela. En lugar de tender una barrera que nos separe por completo, que empieza distinto, empecemos a coincidir para darnos cuenta de que hay un ser humano allí, de que es un ser humano que tiene familia, que tiene hijos, que sueña también con un país distinto, y entonces va a ser mucho más fácil entendernos. ¿Cuál es el destino del G4 en tu opinión? ¿Hacia dónde va el G4, Luis Eduardo? Yo creo que si a bien vamos, el G4 va camino a, bueno, la palabra correcta es implosionar, porque allí hay dos visiones distintas en cuanto a cómo abordar el problema de Venezuela. Allí hay algunos dirigentes que creen que el atajo es la solución y hay otros que con nosotros en cuanto a que son vías del quehacer político las que pueden permitir soluciones. De tal manera que en cuestión de semanas se debe producir seguramente una separación y aquellos que son mayoría, que creen que es posible soluciones en paz, se van a diferenciar de aquellos que creen que por la vía de la intervención multilateral, del golpe de Estado, de la insurrección, pueden lograr cambios en Venezuela. Esos últimos 3 estados se han demostrado absolutamente incapaces de que se produzcan cambios en Venezuela. De tal manera de que bienvenidos sean todos aquellos que
entiendan de que la vía es electoral, democrática y pacífica. Mira, por cierto, que por allí se dio una declaración de Américo de Gracia, no sé si tuviste la oportunidad de leer las declaraciones de Américo de Gracia, diciendo que va a participar en las elecciones. Ajá. Ahora, fíjate, a propósito de esa declaración de Américo de Gracia, donde dice que va a participar, diga lo que diga Guaidó, ¿qué pasos se van a dar para garantizar que gente como Américo de Gracia, como otros que quieran venir a participar, puedan hacerlo y que no sean perseguidos, detenidos, en fin? Bueno, yo entiendo, y es cuestión de verificarlo, que en el caso de Américo no hay ningún tipo de decisión firme contra él, de tal manera que él puede mañana mismo llegar a Venezuela, ir a Ciudad Bolívar, a Puerto Baja, a Upate y empezar sus actividades, más que ya las está haciendo vía telemáticamente. Pero si hay algo de que todos tenemos interés en que participe el mayor número de dirigentes, de tal manera que todos debemos cuidar para que aquellos que estén interesados en concluir el proceso electoral lo hagan en la mejor forma. En cuanto a cómo postularse, hasta donde yo entiendo, hay varios grupos políticos y partidos políticos regionales que perfectamente pueden postular a Américo. Tarjetas en Venezuela, tarjetas electorales, Vladimir, hay suficiente para todo aquel que quiera postularse. Eso no va a ser un impedimento. ¿Tú le ofreces la diadema, por si acaso? Acción Democrática, junto con sus aliados, está en un proceso en este momento de evaluación de quienes pudieran ser nuestros candidatos a gobernadores, alcaldes y a diputados a los consejos legislativos regionales. Si Américo está interesado en conseguir ese respaldo, bien pudiera contactarnos y bueno, y entrará entre los varios que están siendo evaluados. Esta semana, por cierto, deben llegar de Bolívar, porque es diferente. 3 dirigentes muy reconocidos que aspiran al respaldo de Acción Democrática. En la evaluación junto con los aliados de esas candidaturas, entonces saldrá la opción que apoyaremos para las elecciones del mes de diciembre. En el caso de Monaga, claro, en el caso de Monaga, tú fuiste gobernador del estado de Monaga. ¿Qué nombre suena por allí? No solamente más allá de Acción Democrática. En Monaga, esta mañana nada más uno de los aspirantes me repasó la lista, me dijo que hasta donde se sabía, el profesor Juan Espinosa, secretario general de Acción Democrática, era aspirante a la gobernación. Un amigo tuyo, bueno, amigo mío también, todos son amigos. Joel Orda, que también aspiraba a esa posición, que el ingeniero Guillermo Cal también había dado muestra de que efectivamente podía aspirar y que Piero Marún, parlamentario que fue hasta el 4 de enero del 2021, también estaba en la lista de los gobernables, para decirlo así. Entonces, que por lo menos hasta esta hora había 4 candidatos que estaban en este momento sonando. De ellos, cuáles van a formalizar sus aspiraciones y cuál será en definitiva el que recibirá el mayor apoyo, porque tenemos semanas para definir eso. Pero por lo menos en este momento... Me imagino que el secretario general es tu candidato allá, pero no se sabe todavía. Ahora, en el caso de Margarita, fíjate. Yo voto en Aragua. Tú votas en Aragua y no vas a ser candidato, ¿no? Tú no vas a dejar la diputación para ser candidato, ¿no? ¿O no se sabe? No lo sé, no le estoy deshojando la Margarita. ¿Y cómo está la cosa con tu esposa en ese sentido? ¿Ella quiere que esté en la asamblea o quiere que esté como gobernador? ¿Qué prefiere Larisa? Mira, como toda esposa devota, ella prefiere que esté en la casa. Si por ella fuera, estuviera aquí lavando platos, cocinando y pasando coleto. Pero tú sabes, uno a veces coge la calle. ¿Y tú haces oficio en tu casa, Luis Eduardo? Ya vamos a ir terminando. ¿Tú haces oficio? Sí, yo lavo mi cama, paso coleto, después barrer claro, lavo los platos, tiendo la cama. Yo sí, tengo una cultura de trabajar en la casa que la aprendí de que era niño. Tú no lo haces. Pasa que la mayoría de cosas. No, pero lavo los platos. No, todavía no cocino, soy muy mal. Por ahí anda un video de un diputado que bien cómico, en una especie, creo que es un TikTok, entonces donde él dice, mi mujer me gobierna, entonces la gente se ríe y dice, bueno, lo único que tuvo la valentía de reconocerlo. ¿Tú eres gobernado? Todos lo somos, Vladimir, no disimule. Estamos hablando de ti, no de mí. Mira, Luis Eduardo, ya terminando, Estados Unidos.
caramba, había mucha expectativa con respecto a cambios en la política de Estados Unidos hacia Venezuela. Fue una delegación de venezolanos a Estados Unidos, un grupo, y a Bertucci lo devolvieron. ¿Hay posibilidades de cambio de las políticas de Estados Unidos hacia Venezuela realmente o van a mantenerse? ¿Qué crees tú que va a pasar ahí? Yo creo que sí, porque si hay algo que Estados Unidos no tiene, es una frase mía, una frase, no recuerdo, el primero de los Roosevelt. Estados Unidos no tiene amigos, Estados Unidos lo que tiene son intereses. Entonces, y que nadie se engañe con eso. Y los intereses de los Estados Unidos en este momento no somos precisamente nosotros. Durante 2 semanas que estuve reuniéndome con distintas personalidades de la vida política americana en el mes de febrero, tanto como en Nueva York, uno y otro insistieron en el mismo tema. Ustedes no se caigan a embute. En este momento, una prioridad fundamental para los Estados Unidos. La primera prioridad es el COVID, la segunda prioridad es el COVID, la tercera prioridad es el COVID, la cuarta es la economía, la quinta es el empleo, que también es la economía, y después viene China, Rusia, Irán, Corea del Norte. De tal manera que como no somos nosotros el objetivo más importante de la política exterior americana, ella puede con seguridad ir adaptándose, ajustándose a lo que pasa en Venezuela. Lo segundo, Vladimir, es que el proceso de designación de los funcionarios de la administración americana, de los altos funcionarios, es un proceso que es distinto al nuestro. Es decir, el presidente selecciona, nomina, el Congreso de los Estados Unidos en las comisiones analiza las postulaciones, tarda en ello y finalmente se designa. Las estimaciones que nos hicieron, y así está pasando, es que hasta alrededor del mes de julio no habrá en los Estados Unidos, especialmente en el Departamento de Estado y las oficinas asociadas, una burocracia que se corresponda, consolidada con la nueva administración. Todavía están en posiciones clave los funcionarios que ejercieron con el presidente Trump. Es más, recuerdo el término que utilizó uno de los líderes de los tanques de pensamiento en Washington. Me dijo, mira, en este momento lo que están viendo es una tendencia inercial de la administración Trump. Hasta que no se produzca la totalidad de las designaciones, no va a haber una política para Venezuela. Lo otro y fundamental, y eso sí es importante, es que Estados Unidos podrá ir ajustando su política hacia Venezuela en la medida que de Venezuela también se perciban señales de que estamos dispuestos y en la mejor disposición de juntos entendernos. Porque esa es otra cosa que quedó claro en nuestras muchas reuniones en los Estados Unidos, pero también en Europa, de que nosotros no podemos esperar que desde afuera nos resuelvan los problemas. Los venezolanos tenemos que resolver los venezolanos. Si hay algo que nos hace daño, es precisamente ese esperar que otros desde afuera nos resuelvan los problemas y adicionalmente a eso, el creer que el hermano mayor va a resolver el problema de los hermanos menores. De tal manera que tenemos que dedicarnos a eso. Yo te voy a dar a ti una premisa. Yo acabo de terminar, la estoy buscando aquí en mi teléfono, yo acabo de terminar una carta que le voy a dirigir al presidente Biden. Actualmente no te puedo decir el contenido porque Biden no lo ha recibido, pero te la voy a decir, la puedo enseñar así de lejito para que tú ustedes, pero la acabo de terminar hace aproximadamente una hora, porque si hay algo que no conoce cómo es la cosa en Estados Unidos, que en Estados Unidos es casi obligante, es que las comunicaciones, las cartas que se dirigen hacia los funcionarios públicos son respondidas, son atendidas. A lo mejor no lo ve Biden, a lo mejor lo ve un funcionario importante, pero esas cosas pesan allá. Entonces, sin que nadie me lo pidiera, conociendo cómo es el sistema, yo esta mañana me paré y dije, yo le voy a escribir una carta al presidente con mi percepción acerca de lo que es el problema hoy en Venezuela, después de haber oído tanta gente, porque, te repito, yo he tenido la oportunidad de enero hacia acá de conversar con muchos dirigentes políticos, senadores, congresistas, europarlamentarios, y creo entender lo obligante que es que nosotros encontremos soluciones. Bueno, mientras veo si te puedo enseñar la carta, yo empiezo mi carta escribiéndole a Biden, que leí con muchísima atención el discurso que él pronunció el 14 de abril con motivo del inicio del retiro de las tropas americanas en Afganistán. Le digo que me gustó mucho el discurso, su discurso estuvo muy bueno, me gustó mucho, pero sobre todo me gustó
un párrafo donde él señala que desde el 2008 está convencido que la solución al problema afgano está entre los afganos desde el 2008, y donde además señala de que están retirando tropas cuyos padres combatieron en esa guerra en Afganistán. Han pasado 20 años y están ahí combatiendo muchachos que ni siquiera habían nacido cuando los terroristas de Al-Qaeda estrellaron los aviones contra las torres. Él dice, palabras más, palabras menos, o sea, que los afganos tienen que resolver sus propios problemas. Entonces, bueno, yo en la carta le recuerdo la doctrina Monroe, América para los americanos, dijo John Quincy Adams, y yo le digo, bueno, Afganistán para los afganos, pero al final le digo, bueno, deje que Venezuela sea para los venezolanos, que nosotros resolvamos nuestros problemas. Entonces, no, o sea, te repito, tras 20 años, decenas de miles de muertos, billones de dólares gastados, infraestructura destruida, los americanos el año pasado, en marzo, firmaron un acuerdo con los talibanes en Qatar. Y en razón de ese acuerdo hoy empiezan a retirarse. Ahora, los afganos tendrán que resolver sus problemas. Pero eso pudo haber pasado hace 20 años más tarde si no se hubiera impuesto, y yo no lo critico, en ese momento una mentalidad de castigar a los talibanes y a Al-Qaeda que habían bombardeado las Torres Gemelas. Bueno, eso pasa igualito para Venezuela, es el mismo remedio, solución del conflicto entre los venezolanos. Tenemos que despedirnos, Luis Eduardo, pero dos cositas. Tú te vacunaste ya contra el COVID, ¿verdad? Ya estás vacunado. Y además te dio el COVID. ¿Contra qué más te quieres vacunar? Contra la intolerancia, contra el odio, contra las mezquindades, contra las ambiciones desmedidas y contra todo lo que signifique violencia. Yo creo que los venezolanos merecemos vivir en paz, trabajar en paz, existir en paz, y que nuestros hijos, nuestros nietos, pues ya tenemos nietos, Vladimir, crezcan en un país diferente, pero reitero, en paz. Te agradezco mucho que nos hayas acompañado, Luis Eduardo. Un gran placer conversar contigo. Y te debo, tú sabes cómo es la cosa en internet en Venezuela, te debo enseñarte así de pasadita, pero que la veas en un momentito, la carta que le escribí a Biden, que bueno, me la pasa por esta vía. Me la pasa por aquí. Y después la vemos. Después que la reciba él. Cuando yo tenga el sello, que la reciba, por supuesto. Por supuesto. Yo la voy a hacer no antes, pues. O sea, imagínate que yo te mande una carta a ti y inmediatamente la publique en la red, o que le mandes una carta de amor a tu esposa. No lo haría. No lo haría. Pero así es. Pero entonces, insisto, nosotros tenemos que resolver los problemas entre nosotros mismos. Esa es la clave para que haya sostenibilidad, para que haya gobernabilidad y para que el futuro sea distinto. Así es, te agradezco mucho, Luis Eduardo. Gracias por la entrevista. Hasta aquí Luis Eduardo Martínez, dirigente del Partido Acción Democrática, jefe de la bancada de AD en la Asamblea Nacional. Y a ustedes, gracias por habernos acompañado.